Por favor, hermano, no me obligues a hacerte daño. La bestia le contestó: yo no soy tu hermano, perro. Hoy aquí te mueres. Luego de los acontecimientos ocurridos en Michoacán, donde Don Chano y Catarino terminaron con la vida de Olegario, estos, ya estando en Iztapalapa, conversaban a la luz de unas velas acerca de la familia de Catarino. Existe una frase que dice: la historia es la suma total de todo lo que pudimos haber evitado, y eso precisamente descubrieron esas personas. Mire, Don Chano, le voy a contar todo lo que sucedió esa noche, porque parecía que el diablo andaba suelto. El nahual nos atacó y cerca de mí cayó el cuerpo de mi madre destrozado. Todo comenzó un día. Mi familia estaba reunida alrededor del lecho de un cansado anciano, quien en su agonía decía: mi Lupita, ya pronto estaremos juntos. Pero el anciano no podía morir, pues esperaba despedirse de su hijo mayor Ernesto, el cual tenía años sin ver. En un momento a Omar pareció faltarle la respiración, y fue ahí donde llegó su inevitable final. Mientras todos lloraban por la partida del abuelo, Felipe, el único hijo que estuvo con él, besaba su mano, apretándola con fuerza, con una mirada llena de resignación. Cerró los ojos de su padre, mientras abundante llanto rodaba por sus mejillas. Pronto alistaron todo para preparar el velorio, donde gran parte del pueblo asistió a despedirse de don Omar, quien había sido un hombre muy querido desde que llegó a ese pequeño pueblo de la Sierra Queretana, pues siempre trataba de ayudar a la gente. Posteriormente, y luego de una misa en la parroquia del lugar, fue llevado hasta su última morada, por lo que se alistó el cortejo fúnebre que partió rumbo al cementerio. Este evento había causado gran consternación y tristeza. Al regreso, Felipe, su hijo, tomaba posesión de todo, pues se haría cargo de un pequeño taller de cerámica y de la casa que su padre le había heredado. Al entrar en la que había sido en vida la habitación de sus padres, recordaba las historias que Omar había contado desde que éste era pequeño. Aún se emocionaba al recordar la valentía de su padre, que siempre había sido su modelo a seguir, pues Omar siempre le había inculcado hacer lo que sea necesario para servir y proteger a los demás. En eso, sus pensamientos fueron interrumpidos por su hijo Catarino, quien, movido por su curiosidad, entró a la habitación, además que le hacía preguntas que éste evadía constantemente. Este, al ser adolescente, se había convertido en un dolor de cabeza para él, pues era un chico algo rebelde, el cual ya había dejado el estudio por preferir trabajar dentro del taller de cerámica. Pero había detalles del pasado de Felipe que éste prefería ocultar a su hijo, ciertas cosas de su pasado, por ejemplo, el motivo del distanciamiento que había entre la familia y su hermano Ernesto, además de la muerte de su madre. Además, conociendo lo impulsivo que era Catarino, no quería que éste descubriese el secreto oscuro que su familia tenía, pues esto lo pondría en peligro. Estando precisamente en esa habitación, el joven Catarino miraba lleno de nostalgia un retrato de su abuelo, mientras husmeaba en las pertenencias de él. Pronto, su curiosidad rindió frutos, pues al asomarse debajo de la cama, extrañado le pareció algo que parecía la manija de una compuerta. Rápidamente, éste se dispuso a mover la cama para indagar qué ocultaba ese compartimiento. Grande fue la sorpresa de Catarino cuando, al abrir ese escondite, descubrió varios libros y correspondencia entre su abuelo Omar y su tío Ernesto,
que provenían de un lugar en Hidalgo llamado San Antonio, además de algunas fotos de Omar en su juventud. Pero sin duda, lo que más curiosidad despertó en el joven fue ver una extraña daga hecha de piedra de obsidiana que tenía en la cacha algunas inscripciones y símbolos que no conocía, por lo que llamó a su padre en tono de urgencia para mostrarle su hallazgo. Pero la reacción de Felipe no fue la esperada por el joven, que lejos de que éste le contara lo que eran esas cosas, le respondió diciéndole que debería aprender a respetar las cosas de los demás. Catarino, muy triste y cabizbajo, se marchó del lugar sin decir palabra alguna. Su padre sintió cargo de conciencia por la severidad con la que le había respondido. Fue entonces que su madre, doña Silvia, al notar la tensión que había entre Felipe y su hijo, se acercó a Catarino para tratar de hacerlo entrar en razón. Ella le dijo que su padre solo estaba tratando de protegerlo de un gran peligro y que en su momento sabría de lo que ella le hablaba. El joven solo la escuchaba, pensando, intrigado, a qué se refería su madre, cuando le advirtió de un peligro al que estaba expuesto. Al otro día, Catarino, decidido a encontrar a su tío y con él las respuestas que él buscaba, se marchó con una foto de Ernesto que pudo esconder sin que su padre se diera cuenta, en la que se podía ver en el fondo una estación de tren que decía San Antonio. Lleno de curiosidad, además de ser amante de la aventura, se fue rumbo a la estación de tren, donde le preguntó a uno de los mayordomos de vía cómo llegar a la estación de San Antonio. Este le respondió que el tren estaba próximo a partir, pero que se debía dar prisa para alcanzarlo. Así que el joven apresuró el paso para abordar el tren que lo llevaría rumbo a la tierra donde su abuelo había nacido y en donde pensaba encontrar a su tío. Todo esto lo tenía nervioso porque no sabía en realidad lo que buscaba. De lo que estaba seguro, que este lugar encerraba un gran misterio, pues desde que era pequeño, entre la familia siempre se evitaba hablar de ciertas cosas. Por ejemplo, qué había sucedido con su tío Ernesto y el porqué de su destierro. En eso sus pensamientos fueron interrumpidos cuando el tren se detenía en la estación de San Antonio. Rápidamente descendió y lo primero que hizo fue ir al pueblo, pero este se miraba algo decepcionado, pues la verdad no era lo que éste esperaba al ver solo algunas casas que apenas se sostenían. De camino al pueblo, este se topó con un campesino que se miraba ya entrado en años, al cual Catarino, luego de saludarlo, le preguntó si no conocía un lugar donde hospedarse. El hombre le dijo que en el centro del pueblo, a un lado del kiosco, había una casa donde una señora rentaba cuartos. Luego de eso, Catarino sacó la foto de su tío para preguntarle al campesino si lo conocía. El hombre, al ver la foto, palideció y le dijo: «Yo lo conozco, además sé dónde vive, pero por tu bien, muchacho, es mejor que te alejes de él». «Es mi tío», respondió Catarino. El campesino ya no quiso saber más, pues salió a toda prisa, sin mirar atrás. Todo esto dejó intrigado al joven Catarino, quien decidió no darle demasiada importancia. Así siguió su camino hasta el pueblo, mientras en casa de sus padres, la angustia y la incertidumbre se apoderaban de sus padres, pues a todo esto, Catarino era solo un joven que nunca había salido de su pueblo, por lo que preguntando entre sus amistades, estos fueron informados que habían visto a Catarino cerca de la estación del tren. Todo esto dio muy mala espina a Felipe, quien de inmediato sospechó a dónde se había marchado su hijo. Su madre, llena de preocupación, le dijo a su marido que deberían ir a buscar a su hijo. Al principio Felipe se rehusaba a que su esposa lo acompañara,
pues sabía que era muy peligroso, pero al fin accedió. Luego de encargar el taller a uno de sus compadres, se fue en busca de Catarino. Mientras tanto, Catarino llegaba hasta el lugar donde se quedaría, siendo recibido por una señora muy amable que le indicó su habitación, no sin antes recomendarle entrancara bien su puerta y que sobre todo evitara salir cuando fuera de noche. Si escuchaba algún ruido, que era mejor no asomarse por la ventana, que se arropara, cerrara los ojos y mejor se durmiera. Todo esto dejó pensando a Catarino y algo asustado, quien le preguntó cuál era la causa de todas esas recomendaciones. La señora solo le dijo que era mejor que no supiera. Al día siguiente, este se levantó muy temprano y con el pretexto de buscar algo de desayunar, fue a buscar a la señora que ya se encontraba haciendo tortillas. Catarino buscó hacerle plática a la señora mientras desayunaba. Este trataba de ser sutil, pues veía que todos actuaban muy extraños, por lo que le preguntó si no conocía a un tal Ernesto. La señora le dijo: sí lo conozco, pero ¿qué tratos tienes tú con ese hombre? Él le dijo que le había dicho que él le podía dar trabajo. En eso la mujer dudó, pero le dijo que podía encontrarlo en la vieja casona cerca de la hacienda. Catarino le dio las gracias y se fue rumbo a la casona. Al llegar pudo ver a un hombre muy parecido a su padre, que gritaba a uno de sus empleados. Al verlo dijo: «Tío Ernesto, ¿eres tú?». El hombre quedó extrañado al ver al muchacho y le dijo: «¿Quién eres tú?». Este respondió: «Soy Catarino, hijo de tu hermano Felipe». El rostro del hombre se iluminó y le dijo: «Sobrino, qué grande te has puesto». El muchacho corrió a darle un abrazo, mientras abundante llanto inundaba sus mejillas, y le informó sobre la muerte de su abuelo Omar. Ernesto solo se quedó pensando, pero lejos de mostrar tristeza, este solo guardó silencio. Esto dejó pensativo a Catarino, que no supo qué decir. Luego de hospedarlo en su casa, Ernesto le preguntó cuál era el motivo de su visita. Catarino fue directo y le dijo que buscaba respuestas, pues todos en su casa actuaban misteriosamente. Ernesto, sonriendo, le dijo: «Pronto lo descubrirás». Había algo que tenía intrigado a Catarino, y eso era la personalidad de Ernesto, lo que le hizo preguntarse si había hecho bien al buscar a su tío. Además, que echaba de menos a sus padres, ya que pensaba lo preocupado que estos deberían de estar al notar su ausencia. Esa misma noche, Felipe y su mujer llegaron al pueblo, hasta el lugar donde Catarino se había hospedado. La mujer les informó que un joven con las características de su hijo se había hospedado en el lugar la noche anterior. Luego de instalarse, pudieron notar que esa noche hubo un gran alboroto entre los pobladores, pues habían escuchado muchos gritos y rugidos muy cerca del poblado. Al día siguiente, localizaron el cuerpo de un campesino que al parecer había sido devorado por algún animal. Este no era un caso aislado, pues era frecuente las muertes y desapariciones dentro de esa localidad. Más tarde, las campanas de la iglesia replicaban dando a conocer la muerte de un vecino. La gente murmuraba, pero a la vez temían al ser la siguiente víctima de aquello que se ocultaba en aquel lugar. Ese día Catarino se disponía a desayunar en compañía de su tío. Este fue directo cuando le preguntó a su tío el por qué se había alejado de su familia. Ernesto le respondió que nadie lo comprendía, pues él deseaba ser alguien importante y no se conformaba con ser un simple empleado de su padre. Además que él había descubierto por casualidad el lugar donde su padre había crecido y una manera de tener riqueza, pues incluso había podido recuperar la casa
donde ahora se encontraban, que había sido de Omar su padre y que ahora él tenía todo lo que se merecía. Catarino solo callaba. En ese momento alguien tocaba con insistencia las puertas de aquella casona. Al salir Ernesto pudo ver a su hermano Felipe en compañía de su mujer, que preguntaban por su hijo Catarino. Al oír esas voces familiares, salió de la casa ansioso a recibir a sus padres. Pero algo extraño estaba sucediendo, pues Ernesto se interpuso entre ellos. Felipe le dijo a su hermano: «Apártate, que vengo por mi hijo». Pero Ernesto le respondió: «No sabes cuánto tiempo llevo esperando por este momento, tanto que pensé que nunca llegaría. Pues desde que salí de la casa, cada día soñaba con terminar contigo. ¿Recuerdas, hermano, al viejo como siempre te prefirió a ti que a mí? ¿Recuerdas que no importara lo que yo hiciera, nunca era suficiente para ganar su aprobación?» Felipe le respondió: «Nada de eso es verdad. Tú estás loco. Siempre estuviste cegado por tu maldita ambición. Y eso le costó la vida a nuestra madre, ya que la mataste sin piedad, quedando ella en mis brazos. El viejo siempre nos enseñó a trabajar, pero tú siempre buscaste atajos». Sus ojos parecían desorbitados. De pronto, comenzó a reír, mientras las venas de su rostro parecía que iban a explotar. Mientras tanto, Catarino y su madre corrían junto a Felipe. Súbitamente, Ernesto parecía sufrir convulsiones. Felipe le dijo a su familia: «Vámonos, corran». Pero ya era demasiado tarde, pues una imponente bestia apareció. Era un enorme lobo que se abalanzó sobre ellos. Felipe sacó la daga para intentar detenerlo, pero la bestia decía: «Hermano, a ti siempre te faltaron agallas. Mira cómo termino poco a poco con aquello que más amas». Felipe le decía: «Hermano, por favor no me obligues a hacerte daño». La bestia le decía: «Yo no soy tu hermano, perro. Nunca me viste de esa manera». De momento, Felipe recordaba lo que su buen amigo Chano le enseñó e intentó bloquear a la bestia tirando sal en su rostro. Esto aturdió al nahual, quien lanzaba fuertes gruñidos mezclados con jadeos. En ese momento Felipe pudo haber terminado con él, pero lo perdonó. Pero esto fue un fatal error. El nahual, en un movimiento inesperado, alcanzó a Silvia, enterrándole sus garras, sacándole las vísceras. Catarino solo miraba paralizado, pues no lograba moverse ni ayudar a su madre, que yacía agonizante ante la mirada de un aterrado Catarino. Felipe, llorando, le decía a Ernesto: «¿Por qué haces todo esto si somos hermanos?». Pero le decía que su debilidad siempre fue el amor por su familia, y que en este mundo no es para los débiles, pues le recordaba el cómo él jamás había podido adquirir el don, a pesar de que su madre les había enseñado desde pequeños a ambos. Pero el único que logró convertirse fue Ernesto, a pesar de que nunca pudo controlarse, y fue una de esas veces donde, lleno de furia por una discusión con su padre, que se convirtió en nahual, acabando con la vida de Lupita, su madre. Felipe le dijo que dejara en paz a su hijo y que él haría todo lo que él quisiera. Él le dijo que matar a su hijo era un placer que no podría negarse. Pero en eso Felipe, al verlo, se abalanzó sobre la bestia empuñando la daga, pero sin mucho éxito, ya que al tenerlo a su merced no pudo usarla en contra de su hermano. Pero Ernesto no se tocó el corazón, pues con una de sus garras le destrozó una pierna. Cuando el nahual estaba a punto de rematar a Felipe, Catarino tomó la daga que había caído tras la embestida del nahual. Pero ya era tarde, pues el nahual había clavado sus garras en el pecho de su hermano.
En eso, Catarino, lleno de rabia, arremetió contra el nahual apuñándolo en la espalda y en una de sus piernas. Esto le provocó una gran herida y la bestia salió huyendo, lanzando fuertes alaridos. Rápidamente Catarino corrió hasta donde se encontraba su padre agonizante. Este, mirándolo a los ojos, le dijo: «Mi muchacho, no sabes cuánto rogué para que este momento jamás llegara, pero ahora tendrás que aprender a defenderte, pues mi hermano no descansará hasta que termine contigo. Busca a mi amigo Chano en Iztapalapa, él sabrá qué hacer». Mientras daba su último aliento, yo estaba aterrado, estaba aterrorizado y lleno de dolor, pero sabía que si permanecía en ese lugar, ese sería mi fin, don Chano, pues yo había podido ver con mis propios ojos el poder de un nahual. Así que tomé la daga y me marché de ese lugar en busca de usted, don Chano, del que había escuchado algunas historias por parte de mi padre. Aparte, en ese lugar, cuando yo tomé la daga, pude sentir la presencia de él. Pero hay más, don Chano, porque también sentí la presencia de otra cosa aún más aterradora. Al irme de ahí, recuerdo que sentía como algo me observaba de entre los matorrales, don Chano. Pero al estar ahí, vi también lo que el pueblo estaba sufriendo, tantas muertes y nadie les ayuda. También escuché acerca de un tesoro que fue lo que desencadenó todo. El tesoro dicen que ya no está completo y que algo despertó y sigue ahí aterrorizando a la gente. ¿Y sabe qué, don Chano? Quiero que vayamos a ayudarlos. ¿Qué me dice? Don Chano se levantó, tomó un gran trago de pulque y dijo: «Catarino, sabes que no necesitas mucho para convencerme. Tengo la piel chinita, nada más de saber qué podemos encontrar allá». En una fría noche, mientras el viento soplaba, un hombre solo escarbaba la tierra en la vieja hacienda de San Antonio, alumbrado solo por una lámpara de aceite. A la vez sudaba demasiado, y no por el trabajo de escarbar, sino que sudaba frío. Volteaba hacia todos lados, presintiendo la llegada de alguien, pero era más grande su ambición que el miedo. En eso, su pala golpeó lo que parecía era metal. Agarró su lámpara y al acercarla pudo ver un montón de centenarios de oro. Rápidamente los desenterró. Él estaba agachado dentro de aquel agujero que había excavado, cuando de la nada el viento empezó a soplar fuerte. En él viajaba un silbido macabro y las pisadas de un caballo se acercaban muy rápido hacia él. El hombre se apresuraba a recoger lo que pudiera, pero en segundos las pisadas de aquel caballo llegaron hasta ahí. El hombre no quería voltear a ver quién era y empezó a temblar tanto que no lo podía controlar. El jinete bajó de su caballo y le dijo: «Esto no te pertenece». Pero aquel hombre no volteaba a verlo. El jinete le dijo: «Ya me faltan pocos para salir de aquí. Tú eres el siguiente, y con unos cuantos más mi amo me dejará ir de aquí y me levantará el castigo por desobedecerlo después de tantos años». El hombre le dijo: «Aquí está tu tesoro». El jinete soltó una carcajada macabra y le dijo: «El tesoro no es mío, es de él». Y de aquella oscuridad, de un brinco enorme, apareció la bestia más imponente jamás vista, cayendo en el mismo agujero que ese hombre cavó. El enorme hocico quedó cerca de la cara de aquel hombre, que se quedó pálido, y en un segundo un grito desgarrador se escuchó hasta el pueblo, sabiendo la gente que otro más había muerto. Mientras lejos de ahí, en la zona de visitas,
de una fría penitenciaría, dos hombres discutían acaloradamente. Uno de ellos era Ernesto, quien recién se recuperaba de las heridas causadas por su sobrino Catarino en aquella fatídica noche en la que habían terminado con su hermano. Mientras el hombre con quien discutía purgaba su condena en esa cárcel, no era otro que Héctor, quien le reclamaba molesto el por qué aún no había hecho nada para liberarlo. Ambos se conocieron en el poblado de San Antonio, pues el abuelo de Héctor había ido al pueblo a ayudar a su amigo Pablo a buscar un tesoro, pero nunca regresó. Esto hizo que aquel hombre fuera a investigar lo que había ocurrido con su abuelo, coincidiendo con Ernesto en aquel lugar. Este ya estaba enterado del tesoro, pues a pesar que sus padres siempre habían tratado de ocultárselo, él se enteró cuando escuchó una conversación en la que su padre hablaba del oro. Por otro lado, ambos hombres estaban cortados por la misma tijera, pues si algo los distinguía, era su ambición. Así que luego de conocerse, ambos se dieron cuenta que buscaban lo mismo, por lo que habían decidido unir fuerzas para buscar aquellos centenarios. Ya habían pasado algunos años de aquel suceso, por lo que al extraer parte de aquel tesoro, estos hombres, sin saberlo, despertaron un mal que tenía asolada aquella pequeña comunidad. Tal parece que aquellas personas nunca tendrían descanso, pues eran ya muchas las muertes que habían ocurrido a lo largo del tiempo. Ernesto no se veía bien, pues al parecer la daga con la que Catarino lo atacó le había causado heridas profundas, pues se veían infectadas, sobre todo la de la pierna. Esto le hacía cojear al caminar y no pasaba día sin que éste deseara terminar con su sobrino. Héctor, por su parte, se encontraba recluido en aquel lugar, pues se le acusaba de haber asesinado a un hombre, aunque él alegaba haberlo hecho en defensa propia. Y hacía algunos años de todo esto, por lo que Héctor le reprochaba a Ernesto de manera enérgica que no hiciera nada para liberarlo. «Necesito sacar todo el tesoro», decía Ernesto con insistencia, y lo que mantenía de alguna manera unidos a estos hombres era que Héctor sabía la ubicación exacta del oro. «Si quieres ver algo del tesoro, primero me liberas o no hay trato», dijo Héctor. Al ver que no había manera de obtener lo que pedía, Ernesto le dijo que pronto sería libre, pero que necesitaría, aunque fuera algo de dinero, para poder obtener su liberación. Luego de un momento, Héctor le dijo: «Está bien». Después de esto, le indicó dónde podría recuperar algunos centenarios para su liberación. Héctor, en tono sarcástico, le dijo a Ernesto: «Por tu bien, es mejor que no trates de traicionarme». Luego de esto, y con algunas dudas, Ernesto pudo comprobar cómo Héctor le había dicho la verdad. Por un momento pensó en traicionarlo, pero sabía que aún lo necesitaría para poder encontrar el tesoro completo. Luego de algunos días y de pagar algunos sobornos, Héctor pudo ser liberado. Satisfecho, y al ver que su socio no lo había traicionado, llegó a San Antonio para poder extraer el oro de una vez por todas. Mientras tanto, en Iztapalapa, Don Chano y Catarino se disponían a viajar, aunque no lo hicieran directamente a San Antonio, pues antes fueron al antiguo hogar de Catarino, que se ubicaba en Querétaro, donde Chano le preguntó a Catarino el por qué no ir directamente a Hidalgo. Catarino le dijo que al enfrentar este gran peligro nunca pudo visitar las tumbas de sus padres. Así que llegaron hasta el cementerio donde su familia estaba sepultada. El joven Catarino se soltó a llorar frente a las tumbas de sus familiares. Don Chano no era un hombre muy expresivo, pero no pudo evitar compartir el dolor que su discípulo sentía, por lo que también lloró e intentó reconfortarlo, y más al recordar a su buen amigo Felipe, con quien había compartido algunas aventuras cazando bestias.
Luego de descansar un rato y volver a revisar la habitación de su abuelo Omar, Catarino volvió a buscar las cartas que su abuelo había intercambiado con su tío Ernesto. Pero hubo una en particular que le llamó la atención. En esa carta, Omar ponía al tanto a Ernesto sobre el peligro que corría al querer buscar el tesoro, además de cómo había un hombre que más bien parecía el mismísimo diablo que dominaba a una poderosa bestia nahual con un poder nunca antes visto, ya que durante su lucha todo lo que había usado en su contra para bloquearlo había resultado inútil, que ese fue el motivo por el cual él y su esposa Lupita habían abandonado San Antonio. En eso don Chano lo interrumpió y recordó cómo Felipe le había contado de esta bestia y de cómo era casi indestructible. Don Chano era un hombre muy bragado que había estado cerca de la muerte y nunca se acobardó, pero al escuchar a lo que se enfrentaría, lo hizo dudar en ir a ese lugar, no solo por él, más por Catarino, quien era demasiado joven, al saber que todo eso era prácticamente una misión suicida. ¿Estás seguro que esto es lo que quieres?, replicó don Chano. Le ruego que no me menosprecie por mi inexperiencia y juventud, pero esto es lo que deseo, y más que rescatar el oro, mi propósito es detener a mi tío Ernesto, pues yo mismo pude ver lo mucho que esa gente sufre. Las muertes no han cesado desde que mi tío intentó rescatar el oro. No cabe duda que el joven tenía el mismo carácter que su padre y que su abuelo, siempre buscando ayudar a los demás. Don Chano sentía un mal presentimiento, por lo que antes de partir le dijo a Catarino que deseaba ir a la parroquia del lugar. Además le recomendó que éste lo acompañara, pues no sabía si volvería. Al llegar vieron al sacerdote y luego de confesarse, le contaron hacia dónde se dirigían. El sacerdote les dijo: sé sobre el asunto del tesoro y que un demonio ahí mismo se fortalecía a causa de la avaricia de la gente, y que mientras ese tesoro fuera buscado para fines egoístas, más fuerte sería y por tanto más difícil de derrotar. Por lo que les dijo: pase lo que pase, no codicien el oro, que quizás solo de esa manera tendrían una oportunidad de terminar con ese mal. Después de eso, don Chano y Catarino partieron rumbo a San Antonio, sin saber lo que el destino les tendría preparado. Don Chano le dijo a Catarino que recordara el cómo Legario les había tendido la trampa en Michoacán, y que ahora tendrían la ventaja que Ernesto no lo conocía, así que al llegar de noche a hospedarse, estos pasaron desapercibidos por los pobladores. De inmediato la señora que rentaba las habitaciones reconoció al joven Catarino. Le dijo que para qué había regresado, pero Catarino le respondió: no se preocupe, que venimos a ayudar. La mujer, que se llamaba Raquel, los puso al tanto de cómo Ernesto ya no se encontraba solo, pues ahora en compañía de otro hombre llamado Héctor, habían llevado hombres para trabajar en las ruinas de la hacienda. La mujer, casi llorando, dudaba en revelar el secreto del tesoro. En eso don Chano la interrumpió para decirle que ellos sabían lo que buscaban. Pero no se preocupe, que nosotros no venimos en búsqueda de ningún tesoro. A lo que venimos es a terminar con todo el mal que se esconde en este lugar. Ya era tarde, y al saber que corrían peligro en las calles, preguntaron si seguía perdiéndose más gente. Raquel les dijo que algo había terminado con la vida de su esposo y de su hijo, mientras sacaba una pistola que había sido de su marido. Les dijo: quizás esto les pueda ayudar. Don Chano la recibió y le dijo que debía curar las balas. Les empezó a formar cruces con su navaja en cada una de las balas. Tenían todo claro, y como parte de su plan, don Chano intentaría conseguir trabajo en casa de Ernesto.
por lo que le pidieron a Raquel ocultar a Catarino hasta que fuera necesario. Así lo hicieron. Al día siguiente, Don Chano fue rumbo a las ruinas de la hacienda donde un grupo de hombres trabajaba. Estos removían escombros y rocas de los muros semidestruidos. Luego de un rato, pudo ver a un hombre que parecía cojear, al que todos se referían como el patrón. Don Chano se acercó y le dijo: «Amigo, ando buscando trabajo. Me dijeron que aquí quizás podría encontrar». «Le dijeron bien, amigo», respondió Ernesto, que de inmediato lo contrató. Don Chano era muy astuto e intentaba informarse con los demás trabajadores qué era lo que buscaban. Pero todos decían: «No es bueno que hagas tantas preguntas aquí. Solo estamos para trabajar. No vemos, no oímos y no hablamos. Y por tu bien, amigo, es mejor que eso hagas». Don Chano veía cómo todos los hombres le tenían miedo a Ernesto, pero más aún a su socio Héctor, quien los maltrataba sin tentarse el corazón. Pronto Héctor tuvo un problema con Don Chano, pues en uno de esos días calurosos Don Chano fue a beber agua, pero Héctor lo encaró llamándolo Aragán, derramando el vaso donde éste bebía, por lo que llegaron a los golpes. Ernesto hablaba mucho, pero no fue rival para Don Chano, quien lo despachó dándole una golpiza y humillándolo frente a todos los demás trabajadores. En eso Ernesto llegó a ver qué acontecía, y al ver a su socio golpeado, le dijo a Don Chano: «Lárgate antes de que acabe contigo. No sabes con quién te metes, perro». Mientras tanto, en el lugar donde Catarino se hospedaba, Don Chano llegó y le puso al tanto de lo sucedido, por lo que le dijo al joven: «Prepárate, que seguramente vendrán a visitarnos». Don Chano pudo ver durante los días que trabajó que un punto de la hacienda, donde había cavado más profundo y creía que estos estaban próximos a desenterrar el tesoro, y eso fue porque hallaron algunas osamentas en el lugar. Pero además de eso, él había encontrado un par de centenarios que había tomado sin que nadie lo viera y que le servirían para tener algún tipo de ventaja. Pero Catarino se mostraba preocupado, pues sabía que ese tesoro era custodiado por algo muy maligno, por lo que no entendía qué ventaja le podría traer el hecho de haber robado esas monedas. Don Chano solo sonreía mientras afilaba su machete. Esa noche el terror volvió a tomar posesión del poblado, y es que a lo lejos un silbido se escuchaba. Todo esto parecía presagiar que la muerte se paseaba por aquel lugar. Al otro día Don Chano, muy temprano, se fue a cobrar su liquidación a casa de Ernesto. Al verlo se llenó de cólera y le dijo: «Maldito viejo, ¿qué vienes a buscar a este lugar?». Don Chano le dijo: «Vengo por mi dinero y vengo a ofrecerte un trato». «¿Pero qué me puedes ofrecer tú, si solo eres un muerto de hambre?», respondió Ernesto. En eso Don Chano le dijo: «Seré un muerto de hambre, pero con suerte», y le mostró los centenarios que había encontrado. «¿De dónde sacaste eso?», le dijo Ernesto. Don Chano astutamente le dijo: «Tu socio te está robando, pues él junto con unos hombres llevan días desenterrando estas monedas». Esto desató la furia de Ernesto, quien estaba decidido a terminar con su socio. Don Chano le dijo: «¿Qué vas a hacer?». Pero Ernesto solo sacó un fajo de billetes y le dijo: «Date por pagado y lárgate mientras aún puedas, que esta noche se va a desatar el infierno en este lugar». Don Chano lo había conseguido y su plan marchaba de maravilla, pues no solo logró sembrar discordia entre los socios, sino que también le había entregado esos centenarios a Ernesto. Ese día, ya por la tarde, le dijo a Catarino: «Mira, muchacho, la verdad, no sé si salgamos vivos de todo esto. Solo prométeme que si la cosa se pone fea y puedes huir, lo harás».
La muerte se siente en el aire, pero Catarino, a pesar de su juventud, era muy valiente o muy estúpido, pues no era normal que estuviera dispuesto a perder la vida por no abandonar a su maestro, por lo que le respondió: de aquí salimos los dos o ninguno, y que truene lo que tenga que tronar. Esa misma noche se fueron con rumbo a la hacienda. Don Chano le dio la pistola a Catarino y le dijo: no dudes en usarla, muchacho. Visiblemente nervioso, la recibió. En ese momento, ambos se encomendaron al Altísimo, pidiendo que les permitiera salir con vida aquella noche. Y es que las sospechas de Don Chano se volvieron realidad, pues se había percatado que los hombres trabajaban aún de noche, pues era grande la urgencia de aquellos ambiciosos hombres. Justo cuando comenzó a oscurecer, algo se pudo escuchar, y eso era que uno de los trabajadores gritaba: encontré algo. Inmediatamente Héctor fue a ver el hallazgo. Con los ojos llenos de ambición, pudo darse cuenta la gran cantidad de oro que poco a poco asomaba en medio de aquella excavación. Pero no era el único que se había percatado de aquel suceso, pues Ernesto de inmediato fue a reclamarle el por qué quería traicionarlo. Él le dijo: ¿de qué me estás hablando? Los dos estamos juntos en esto. Yo sería incapaz de traicionarte, dijo Héctor. En ese momento, Ernesto le mostró los 2 centenarios que Don Chano le había entregado y le dijo: entonces, ¿qué es esto, maldito? Al no poder darle una explicación, rápidamente Héctor tomó su arma para amenazar a Ernesto y le dijo: esto iba a suceder tarde o temprano, así que ahorita mismo te mato. Pero ocurrió que al estar siendo amenazado Ernesto, comenzó a carcajearse, lo que causó extrañeza en Héctor, pues había algo que éste desconocía sobre Ernesto. Y eso es que éste en realidad era una bestia. Comenzó a crecer y a convertirse en ese enorme lobo que aún poderoso cojeaba de su pata. Los hombres comenzaron a huir al percatarse de la presencia del nahual, pues era bien sabido que éste estaba detrás de todas esas muertes. Héctor le disparó en repetidas ocasiones, pero su arma estaba atascada, por lo que la bestia se acercaba más y más a él. Era como si éste disfrutara el terror que sentía, por lo que comenzó a desgarrarlo poco a poco. Primero sus piernas, después sus brazos, y cuando parecía estar a punto de rematarlo, de entre los matorrales, Catarino y Don Chano arremetieron. Pero el nahual se veía complacido, pues por fin terminaría con su sobrino. Por su parte, ya no era el mismo joven que aquella noche había quedado paralizado, pues lleno de coraje, apuñó la daga con la que había herido a Ernesto aquella noche. Don Chano rodeaba al nahual, que decía: malditos, ustedes no son rivales para mí. La furia nubló la mente de Catarino, pues era tanto el odio y rencor que corrió a intentar terminar con Ernesto, pero este tropezó cayendo cerca de la bestia, que lo atacó, pero dándole tan solo rasguños, ya que Don Chano se le echó encima. El joven aún así gritó de dolor. En ese momento tomó la pistola mientras trataba de apuntar al nahual que forcejeaba con Don Chano. El joven disparó, pero accidentalmente le dio a Don Chano un rozón en el hombro. Los dos ya estaban casi a merced del nahual, pero Ernesto disfrutaba ver el terror en sus víctimas, por lo que primero se acercó a Catarino y le dijo: mi querido sobrino, me dejaste un recuerdo en nuestra última pelea, mostrándole su pierna herida, pero tú vas a ser el primero que se va a ir al otro mundo. En eso Don Chano le dijo: maldito, termina conmigo primero. En eso, una densa neblina comenzó a inundar el lugar. De pronto una carcajada y ese maldito silbido volvía a escucharse.
Ernesto se distrajo por un momento, pues escuchaba cómo el tropel de un caballo, pero exageradamente fuerte, se acercaba. De pronto un hombre montaba en ese negro corcel y le dijo: ¿Quién te crees, maldito perro, para robar el oro? Ernesto se abalanzó sobre él, pues este se sentía invencible, pero caro pagaría por su error, pues entre las sombras apareció otro poderoso nahual más fuerte y mucho más rápido, quien se enfrascó en una mortal lucha con Ernesto, quien no era rival para él. Para ese punto, Catarino y Don Chano huían arrastrándose como podían. El corazón de estos valientes palpitaba con fuerza, mientras su respiración entrecortada por poco los delataba. Fueron testigos de cómo el nahual esclavo del demonio desgarraba el cuerpo de Ernesto, como si de una presa se tratara. Catarino tuvo que cubrir con su boca para aplacar un grito de terror. Don Chano solo le hacía la seña que se callara, mientras poco a poco la neblina se disipaba. En ese momento, el jinete volteó a ver a Don Chano y Catarino fijamente. Las carcajadas y aquel silbido del infierno se fueron alejando. Cuando todo terminó, Don Chano sacó de su morral una botella de mezcal, a la que le dio un gran trago. Catarino no acostumbraba a tomar, pero esa noche lo hizo. Don Chano no dejaba de temblarle la mano mientras le decía a Catarino: esa cosa que estuvo aquí no es de este mundo, muchacho. Creo que esto nos sobrepasa, y si no nos mataron aquí es porque no íbamos por el tesoro. Salieron corriendo de ahí sin voltear para atrás. Los dos sentían como si algo los siguiera, así que no pararon hasta llegar donde se hospedaban. Y ahí, esa noche, ambos se terminaron una botella completa de mezcal. Al otro día, no se podían recuperar de aquello que habían visto con sus propios ojos, por lo que discutían si sería buena idea quedarse o irse sin mirar atrás. Catarino y Don Chano ahora necesitarían la ayuda, pero de Dios. Muchas ocasiones, la frustración marca nuestras vidas. Cuando descubrimos situaciones que nos hacen sentir rebasados y que escapan a lo que humanamente podemos hacer para responder ante un problema. Es ahí donde recordamos que existe un Dios todopoderoso, el cual nos acercamos por medio de la fe. Pero ¿qué ocurre cuando nuestra fe es débil o semejante a la luz de una vela que está a punto de extinguirse? Hay dos cosas antagónicas que son la fe y el miedo. Hay una frase que dice que todo lo que deseamos está del otro lado de nuestros mayores miedos. Y eso precisamente es lo que experimentan Don Chano y Catarino. Luego de los acontecimientos ocurridos en el poblado de San Antonio, en los que Ernesto fue brutalmente masacrado por aquella maldita bestia, la cual estaba a las órdenes de un extraño hombre que más bien parecía el mismo diablo. Don Chano no dejaba de temblar. De hecho, tenían varios días en los que ni él ni Catarino probaban alimento alguno, pues bebían sin control. Raquel, la mujer que los hospedaba, los veía llena de preocupación, por lo que en una de esas ocasiones se animó y fue a intentar llevarles algo de comer. Cuando abrió la habitación, pudo ver a Don Chano y a Catarino, que solo exclamaban: Él viene por nosotros. Raquel tomó un espejo y les dijo: aquí no hay nadie, solo nosotros, mírense. Están hechos un asco. Ya es tiempo de que reaccionen. En tono severo ella les dijo: ¿ustedes creen que para nosotros ha sido fácil vivir tantos años en estas circunstancias?
Don Chano, a pesar de estar notablemente alcoholizado, escuchaba las palabras de Raquel e hizo reaccionar a Catarino, diciéndole ya es tiempo de levantarse. Después de eso, ambos tomaron un baño de agua fría para después ir donde Raquel a buscar algo de comer. Los dos estaban callados. El ambiente se sentía tenso hasta que la mujer les preguntó que si qué harían. Los dos hombres se miraron uno al otro sin saber qué decir. Catarino esperaba que don Chano respondiera. Luego de darle un trago a su bebida, dijo: en tantos años que he batallado, nunca me había sentido tan temeroso. Me siento rebasado. He perdido la confianza y sinceramente no sé qué hacer. Esa bestia no es nada comparado con lo que había luchado antes. Es tan fuerte, tan rápida, y al ver cómo destrozó a Ernesto con tanta facilidad, me dejó impresionado. En eso Catarino le dijo: usted no se puede rendir. Usted es don Chano de Iztapalapa, y el Chano al que conozco preferiría morir que rendirse sin haber peleado. Esas palabras parecieron haber hecho reaccionar a don Chano, que dibujó una sonrisa y luego de darle otro trago a su pulque dijo: Catarino, debemos regresar a Iztapalapa. Creo saber quién nos puede ayudar. Después de eso, y agradecerle a Raquel por toda su hospitalidad, ambos tomaron camino rumbo a Iztapalapa. En el camino, ambos hombres recordaban el terror que habían sufrido en ese lugar. Don Chano le dijo a Catarino: cuando lleguemos allá, te voy a llevar a conocer a un viejo amigo. El trayecto era largo y la incomodidad del camión donde viajaban los hizo estar muy agotados, por lo que el sueño se apoderó de ambos. Ya llegando a Chalma, don Chano le dijo: vamos, Catarino. Caminaron un camino polvoriento. Parecía un lugar humilde, pues se veían muchas viviendas esparcidas entre el monte. Pero poco después llegaron a un camino empedrado que conducía a una parroquia en la que sonaban las campanas llamando a misa. Luego de oír la palabra del Señor, don Chano le pidió a uno de los monaguillos que llamaran al padre Emilio. El joven le dijo: el padre ya casi no sale debido a su edad, pero pueden encontrarlo aquí mismo, en la casa donde vive. Luego de ser conducidos por el amable monaguillo, llegaron a una habitación en la que se veía una silla mecedora y sentado en ella un anciano, vestido con sus hábitos religiosos y unos anteojos de fondo de botella, que al escuchar el saludo de don Chano, frunció el ceño diciendo: ¿qué haces aquí, muchacho? Don Chano le dijo: pues ni tan muchacho, padre. Se inclinó y besó su mano con mucha reverencia. El sacerdote le dijo: tanto tiempo ha pasado, creí que nunca más te volvería a ver. Pero dime, ¿cómo te puedo ayudar? Padre, necesito su ayuda, respondió. Don Chano le contó a detalle sobre el mal tan grande que estaba enfrentando. El sacerdote guardó silencio, tratando de digerir todo lo que don Chano le había contado. El hombre era sabio y Catarino pudo verlo cuando le dijo: ¿qué es lo que miras, Chano?, mostrándole un árbol de manzanas, con algunas ramas que se habían quebrado por el peso de la fruta. Don Chano parecía no entender lo que el anciano trataba de enseñarle, pero aún así respondió: veo una mata de manzanas. ¿Y qué más ves?, le cuestionó. Veo ramas, algunas de ellas ya se ven muertas, incluido su fruto. Exactamente, Chano. Hay una mata con sus ramas que florecen y dan frutos. A un lado hay ramas quebradas que están muertas. Así es el hombre sin fe, Chano. Estás muerto o casi muerto, y todas sus obras también están muertas. Dime, Chano, ¿te ves a ti mismo? ¿Cómo está tu fe en estos días?
Don Chano pudo ver la efímera que era su vida. A pesar de decir creer en Dios, en realidad solo confiaba en él mismo. El sacerdote le dijo: Chano, por tus medios jamás podrás vencer el mal, porque tú mismo lo alimentas. Sé todo lo malo que hay en ti, además de querer vencerlo sin Dios. Esas palabras calaban hondo en el interior de Chano, que solo decía: no sé qué hacer. El anciano le dijo: mira, Chano, según me cuentas, la criatura es controlada por un hombre que es más parecido a un demonio. Ahí está la clave, Chano. Debes enfocarte en vencer un enemigo a la vez. Para vencer a este ser, te daré una oración en latín muy antigua que se usó muchas veces para exorcizar a los más poderosos demonios. Y esta fue hallada en uno de los códices escritos durante la época colonial. Pero lo más importante es que cuando lo hagas, debes ser firme y hacerla lleno de fe. Además, no estás solo, pues veo que este joven es tu discípulo. Hay cosas que pueden ayudarte. El sacerdote le dijo que para vencer al nahual necesitaría consagrar sus armas y que de la misma forma quien se enfrentara a él debería estar dispuesto a entregar la vida de ser necesario, que debería prepararlas de una manera especial, pues las impregnaría en las lágrimas de una imagen muy milagrosa que lloraba sangre. Pero aparte de eso, les dijo que no podrían vencer a este mal solos, pues deberían luchar de ser necesario en compañía de todo el pueblo. A don Chano le costaba trabajo entender lo que el sacerdote le decía, pero el padre Emilio le dijo: cuando sea el tiempo, sabrás de lo que te hablo. Mientras tanto, en San Antonio muchas personas intentaban vender sus propiedades, pues era cosa de todos los días el acecho que aquellas criaturas de la oscuridad hacían, por lo que el pueblo estaba sitiado y prácticamente bajo toque de queda, pues las calles estaban desiertas al caer la tarde. Luego de aquellos días, tanto don Chano como Catarino lucían diferentes. Todas las dudas se habían marchado, por lo que estaban listos para volver al pueblo de San Antonio. Un día antes de su regreso, don Chano le agradeció a Catarino por nunca perder la fe en él. Además le dijo: muchacho, eres lo más cercano a un hijo. No te puedo prometer que venceremos, pero sí que haremos todo lo posible por regresar al infierno a esos seres. Al llegar al pueblo, vieron todos los daños y el miedo que se respiraba en ese lugar. Lo primero que hicieron fue buscar a Raquel. Luego de acomodar sus pertenencias, se fueron a cenar y a tomar café. Don Chano le dijo: debemos organizarnos, por lo que el día siguiente fueron en busca del sacerdote de la comunidad. Luego de conversar, le explicaron que tenían una idea que podría funcionar para detener el mal que los acechaba, y era que deberían de construir una iglesia en las ruinas de la hacienda para de una vez por todas frenar y cortar de tajo la ambición de los hombres que buscaban el tesoro. El sacerdote le dijo que sería difícil, sobre todo porque todos los vecinos del pueblo estaban atemorizados, pero que intentaría persuadirlos para que estuvieran todos unidos. Algo era cierto en aquel lugar, pues don Chano sospechaba que alguien había sacado algunos centenarios, pues los ataques de ese ser eran constantes. Luego de eso recordó que cuando trabajaba, uno de los trabajadores llamado Alfredo, al parecer, había tomado algunas monedas. Pronto intentaron buscar el hombre que vivía en las afueras del pueblo, pero ese hombre era un alcohólico empedernido, al que no le importaba nada. Don Chano solo le advirtió que tuviera cuidado, pues aquellos seres demoníacos no descansarían hasta recuperar lo que les pertenecía. Al día siguiente, el sacerdote de la comunidad convocó al pueblo para contarles la idea de construir un templo sobre las ruinas de la hacienda.
pero no fue posible ponerse de acuerdo, pues aunque la mayoría lo estaba, hubo quien se opuso a la idea, diciendo que aquello que se ocultaba en ese lugar no lo permitiría. Al fin decidieron intentarlo, pues ya no tenían muchas opciones. Algunos días después, un grupo de hombres, acompañados del sacerdote, dieron inicio a la construcción del templo. El ambiente en el lugar se sentía muy pesado, pero aún así, la gente comenzó a excavar para hacer los cimientos. El sacerdote les advirtió que si encontraban algo, fuese lo que fuese, no sacaran nada. Así comenzaron sus labores. Pero al volver al día siguiente, todo su avance lo hallaron destruido. Esto provocó que más de uno decidiera abandonar el lugar para no volver. El padre les pedía que no se rindieran, pero a pesar del desánimo, quedaron algunos hombres quienes volvieron a empezar la construcción. Esa misma noche, Don Chano y Catarino recorrían el pueblo, acompañados de algunos cuantos valientes. Estos iban a cuidar los cimientos que habían levantado. También los acompañaba el sacerdote, que a pesar de no pasar de los 30 años, estaba decidido a hacer lo que fuese necesario para ayudar a la comunidad. Los hombres estaban alrededor de una fogata mientras bebían café, cuando a lo lejos se podía escuchar como un susurro llevado por el viento, aquel espectral silbido. Don Chano puso a todos en alerta. El padre tomó su rosario y comenzó a rezar. El ambiente era pesado, además que los hombres sentían como si algo los acechara. Pronto, de entre unos matorrales, emergió la figura tétrica de un jinete montando un enorme caballo de color negro. Con una voz muy grave les preguntó: ¿qué hacen en este lugar? Todos los hombres estaban paralizados, pero Don Chano, a diferencia de la última vez, le dijo que no se dejaran asustar por ese maldito, porque se alimenta de nuestros miedos. El hombre respondió: ¿quién te crees, maldito? Tú y tu gente ya están muertos, y gracias a sus miserables vidas, por fin seré libre. Pero en eso, el sacerdote se levantó y le dijo: ¿quién eres? El hombre, al cual los ojos le brillan en un rojo intenso, le dijo: no tiene idea de con quién está hablando. Yo soy la ambición, padre. Soy tan antigua como la misma creación. Mi amo prometió que si le entregaba suficientes almas, podría ser libre para divertirme a costas de esta podrida humanidad. ¿De verdad ustedes piensan que pueden contra mí? Yo sé cómo tentarlos a ustedes. Me han vuelto invencible, pero yo no he venido a platicar. De pronto, entre las sombras se podía observar la figura de aquel imponente nahual que llegó a servir a su amo. Catarino y Don Chano se prepararon con las armas que el padre Emilio les había curado. Catarino estaba a punto de atacar, pero Don Chano le dijo: espera mi señal. De momento Don Chano y el sacerdote cruzaron miradas, y ahí fue, en ese momento, cuando Don Chano dijo: es hora. En aquel momento el sacerdote y Don Chano rezaban una oración en latín. El demonio parecía desconcertado y gritaba diciéndole al nahual: ¡acábalos! Los hombres estaban armados, pues Don Chano les había dado machetes curados. Cuando el nahual arremetió contra ellos, la bestia sintió cómo las armas ahora sí lo lastimaban. Mientras Don Chano y el sacerdote seguían con la oración, el demonio los maldecía. De pronto su voz cambió y ahora parecía como la voz de muchas personas a la vez, lo que hizo que el sacerdote titubeara. En eso, el demonio parecía recuperarse y atacó a Don Chano. Catarino, al ver a Don Chano en peligro, bajó la guardia, lo que provocó que la bestia lo hiriera y acabara con dos de los hombres. En ese momento, la inseguridad y el miedo parecían apoderarse
de los hombres nuevamente. La bestia parecía recuperarse y todo parecía perdido. Cuando don Chano recordó al padre Emilio cuando le dijo: no es por tu fuerza, muchacho, es por la fe. En eso don Chano volvió a leer la oración en contra del demonio. Este le decía: ¿de verdad, Chano, crees que podrás conmigo? Es mucha la oscuridad que hay en ti. Sí sé que es mucha la oscuridad que tengo y he hecho cosas muy malas, dijo don Chano, pero también he hecho cosas buenas, y una de las cosas que mejor sé hacer en el nombre del Señor es mandar al infierno a bestias y ahora a demonios. Por eso hoy, lleno de fe en el Señor, le pido que me dé las fuerzas para mandarte mucho a la chingada al infierno. Por otro lado, Catarino parecía estar a punto de sucumbir entre las garras de la bestia. Don Chano pudo ver transcurrir en un segundo toda su vida, cuando el nahual estaba por atacar por atrás el cuerpo de Catarino. El valiente sacerdote se interpuso, recibiendo un zarpazo. Eso hizo sentir a don Chano como si Dios le estuviera dando otra oportunidad. En eso, a lo lejos, se veía una turba de gente al frente de Raquel. Ella los guiaba. El demonio se reía y decía: puedo sentir su miedo. Ahora sí mi amo estará complacido. El demonio se reía tratando de intimidar a Chano, quien con toda su fe hacía la oración. Mientras el nahual, al ver a los demás vecinos, trató de atacarlos, pero de nuevo el valiente sacerdote armado de un machete se interpuso. Las oraciones de Chano debilitaban al demonio, por lo cual el nahual había perdido mucha fuerza y ahora sí era rival para Catarino y don Chano. En eso Catarino tomó su daga y corriendo rumbo al nahual lo atravesó por el pecho, provocando un aullido de mucho dolor. Pero Catarino no pudo evitar un aruñón a la altura de sus costillas. El nahual agonizaba. Al ver esto, el demonio gritaba maldiciendo a don Chano, que le decía: cállate, maldito, ¿cómo te atreves? Y él le dijo: claro que me atrevo, y por el poder que me da Dios, te ordeno que te regreses al infierno. En un momento el cuerpo que poseía aquel demonio parecía expulsar una densa oscuridad, como si fuera humo, que poco a poco se esfumó. Ya débil don Chano y los pobladores corrieron a rematar a aquel imponente nahual, que ahí mismo quedó despedazado. Ya todo había terminado. Aquello que parecía imposible lo habían conseguido. La gente lloraba llena de alegría y les agradecía a estos valientes guerreros. Por fin aquel mal que había costado tantas vidas había sido exterminado. Por fin a aquellas familias se les hizo justicia. De aquel tesoro nunca más se supo nada. Lo que en otro tiempo fue la esplendorosa hacienda de San Antonio, ahora se levanta una capilla que, aunque humilde, era un recuerdo a aquellas personas que un día perdieron la vida. Catarino veía y con nostalgia recordaba a su padre y a su abuelo. De regreso, Catarino le decía a don Chano: usted está bien cabrón, ahora hasta demonio se despacha. Don Chano le contestó: y lo que me falta por fregarme. Pero la historia de don Chano y Catarino no termina aquí, pues regresaron a Iztapalapa y siempre estuvieron alertas. Hasta aquí llegó el relato de hoy, no sin antes mandarles un saludo muy especial a los enfermos de etapa terminal de parte de Cristina Maradona. Bendiciones para todos ustedes, y dicen que su héroe es don Chano.